Hola, en este vídeo vamos a explicar, vamos a ver las enfermedades del aparato reproductor y también los métodos de control de la natalidad. Bueno, pues empezamos con las enfermedades. Las enfermedades del aparato reproductor son aquellas que están relacionadas con los órganos que intervienen en la reproducción. En el caso de la mujer, pues las principales son el cáncer de mama, que es un tipo de cáncer que tiene buenas perspectivas de curación siempre y cuando se detecte a tiempo. Por eso es muy importante que las mujeres se asistan a las revisiones anuales. Y otro otro tipo de enfermedad son aquellas que pueden producir esterilidad. Principalmente en la mujer, pues esa incapacidad para tener hijos, pues normalmente se debe a que en su estructura pues presentan alguna dificultad para que los espermatozoides puedan llegar hasta las trompas de falopio, que es donde se debe de producir la fecundación, ¿no? O también en caso de que luego no pueda implantarse, ¿no?, una vez el óvulo fecundado en el útero, para ya poder alimentarse de los vasos sanguíneos que tiene la madre en el mismo. Para el hombre, las principales enfermedades o problemas del aparato reproductor, pues aunque no es así excesivamente grave, tiene una solución fácil: la fimosis, ¿no?, estrechamiento del prepucio, y que impide que el glande aflore. Esta pues también tiene una solución quirúrgica, la criptorquidia. Habíamos comentado anteriormente que los testículos deben estar en el exterior del cuerpo para que estén a una temperatura más baja, para que funcionen y se puedan producir los espermatozoides sin problemas. Necesitan una temperatura pues como unos 4 grados más baja que el resto del cuerpo, y por eso están en el exterior. Esa migración de los testículos se produce mientras que el feto está dentro de la madre, y en algunos casos pues por algún problema pues de tipo genético pues no migran. Entonces quedarían los testículos en el interior del cuerpo y se puede, digamos, intervenir para poder sacarlos hacia el exterior, ¿no?, y que queden normal, como es lo normal, dentro del escroto, en el exterior del cuerpo. La prostatitis es otra enfermedad también relacionada con los hombres, ya que sería una inflamación de la próstata, que hemos visto que genera el líquido prostático que protege a los espermatozoides de la acidez del medio uterino. Y la esterilidad masculina, que es otro tipo de problema del aparato reproductor, que generalmente se debe a que hay una concentración muy baja de espermatozoides o que tienen una movilidad también deficiente. Estos serían los principales problemas del aparato reproductor, tanto del hombre como de la mujer. Bueno, aparte de estos, que serían como problemas inherentes a esa persona, puede haber otras enfermedades que serían de transmisión, que las podemos contraer, ¿no?, y que van a repercutir en nuestro estado de salud, y que en este caso pues sí que podríamos en muchas de ellas pues tener unos hábitos que nos ayuden a protegernos de este tipo de enfermedades. Normalmente son infecciones que se transmiten mediante relaciones sexuales, ¿no? Entonces las más importantes serían, que ya todos conocemos, el SIDA, que es un síndrome de inmunodeficiencia. Es un virus que debilita el sistema inmunitario, ¿no?, y las personas que lo sufren pues pueden llegar a morir porque no tienen el virus. Se destruye el sistema inmunitario, y cualquier otra enfermedad pues podría, digamos, ser mortal para una persona que tiene el SIDA. Se contrae mediante relaciones sexuales, y también puede ser por transfusiones, porque es un virus que estaría en la sangre, ¿vale? Entonces ahora mismo no hay un tratamiento curativo completo para el SIDA, ¿no?, pero sí que hay unos tratamientos que alargan la vida de los pacientes y con una buena calidad. La forma de protegernos frente a esta enfermedad pues sería el evitar entrar en contacto con una persona que lo tenga, ¿no?, que tenga este virus. Y si entramos en contacto con esa persona, siempre habría que usar barreras mecánicas, ¿no?, como sería el preservativo, que es un dispositivo que sí que va a proteger contra esta enfermedad, ya que no permitiría que la sangre, ¿no?, de la persona infectada pues pasara a nuestro cuerpo, ¿vale?
pero bueno, no proporciona 100%, sobre todo pues porque a lo mejor pues a la hora de ponerlo, etcétera, pues no se tienen todas las precauciones. Otra enfermedad de tipo también vírico es la hepatitis. La hepatitis B es una infección también de virus y que ataca al hígado. Ya sabemos que todo lo que son virus pues no se pueden tratar con antibióticos, ¿no? Entonces esta enfermedad pues se caracteriza por cansancio, fiebre, inflamación del hígado. No existe un tratamiento completamente curativo, somos nosotros, nuestros anticuerpos, los que tienen que vencer a ese virus, y por eso pues es muy conveniente que vacunarnos, ¿no?, contra la hepatitis de tipo B. La sífilis, estas son introducidas por bacterias, ¿no? Una persona que contrae sífilis pues sí va a tener un tratamiento para poder eliminar estas bacterias. ¿Cuáles son las manifestaciones pues de la sífilis? Pues serían llagas en los órganos genitales y manchas rojas por todo el cuerpo. Pues si no se trata puede causar lesión en el sistema nervioso y en el aparato circulatorio. Otra enfermedad es la gonorrea, que también es una infección producida en este caso por una bacteria también. Produce en el hombre escozor, ¿no?, al orinar, y pus en el pene. En la mujer tiene menos síntomas, pocos síntomas. Las consecuencias de esta enfermedad pues son esterilidad y posible ceguera en recién nacidos, ¿no?, si la madre lo tiene o el padre. El virus del papiloma humano es otro virus. En los hombres provoca verrugas, por eso se llaman papilomas, en los genitales, y en las mujeres es más grave porque puede provocar cáncer de cervix. El cervix es el cuello de útero. Entonces, bueno, pues es una enfermedad que también es conveniente pues vacunarse. El preservativo no protege completamente, entonces, bueno, pues por eso sería la solución mejor. Herpes genital, también producido por un virus, pequeñas ampollas producen dolorosas en los genitales y es una infección crónica y que se puede reactivar cada cierto tiempo. Y ya por último, pues hongos vaginales, que es una infección causada por un hongo, que el hongo se llama cándida, la candidiasis, y las señales de la infección no tiene consecuencias graves para la salud, pero sí es molesto porque puede producir ardor, enrojecimiento en la área vaginal, picores, y bueno, pues como he dicho antes, no son un problema de salud muy grave, pero es desagradable, ¿no?, y puede favorecer la aparición de otras infecciones. Bueno, pues ya hemos hecho un pequeño repaso de todas las enfermedades que afectan al aparato reproductor. En este vídeo pues tenéis mejor explicadas cada una de ellas, incluso con imágenes de cuáles son las consecuencias. Y bueno, pues la mayoría de las que son provocadas por virus pues no van a tener un tratamiento muy efectivo, sino, bueno, a no ser que exista ya la vacuna. Y las que son por bacterias o incluso la de hongos, pues sí que tienen un tratamiento más efectivo, y bueno, pues lo único que hay que hacer es, cuando tengamos los síntomas, pues acudir al médico, ¿no? En todas ellas se transmiten por contacto en las relaciones sexuales, con lo cual si usamos métodos de barrera, pues vamos a estar más protegidos que si no lo usamos. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora en este apartado? Los métodos de control de natalidad. ¿Qué mecanismos pues podemos usar si queremos, bueno, pues poder decidir en qué momento vamos a tener un hijo? Como dice aquí, la paternidad y la maternidad es una gran responsabilidad y debe ser siempre deseada y producirse en el momento más adecuado, ¿no? Entonces, si queremos tener relaciones sexuales y no queremos tener un hijo en este momento, pues debemos de conocer los métodos que podemos usar. Siempre es bueno acudir a un centro de salud o a un centro de planificación familiar para que estar mejor informados y que nos asesoren sobre qué método sería el más adecuado. Pues eso depende pues de distintas circunstancias, ¿no?, como la edad, la frecuencia que vamos a tener relaciones sexuales, preferencias, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues vamos a ver que los métodos anticonceptivos pues se pueden agrupar en dos grandes bloques, unos que serían métodos naturales y otros que serían métodos artificiales.
Los métodos naturales se basan todos ellos en el cálculo del periodo fértil, del ciclo menstrual. Ya habíamos visto anteriormente en una de las páginas, vamos a volver a ella, está por aquí, que en cada 28 días o cada mes aproximadamente se produce una ovulación, ¿no? Se empieza a contar desde el primer día de la regla, cuando empieza el sangrado. Cuando acaba el sangrado se empieza a crecer el revestimiento del útero, y normalmente la ovulación se produce entre el día 14 y el 15, con lo cual, como los espermatozoides pueden vivir dentro del útero como 3 días, por lo tanto, si se ovula el día 14, pues si hemos tenido relaciones en el día 11, pues podría el espermatozoide todavía estar vivo, y si ovula el 15, pero como tú mantienes relaciones sexuales, pues podría hasta 3 días por después de ese periodo también sería peligroso o sea, sería posible que quedara embarazada, ¿no? De manera que los métodos naturales siempre vamos a estar pendientes de cuándo es la ovulación, y así, sabiendo cuándo es el momento de la ovulación, pues podremos saber si es peligroso o no, o si esos días se pueden tener relaciones o no. Bueno, el método Gino pues se llama así, y se trata de observar los ciclos durante varios meses y calcular los días de ovulación, ¿no? Este método pues no es muy eficaz, y tiene su peligro, porque no todas las mujeres tienen siempre una regla periódica exacta, y puede haber cambios debido a que alteran el ciclo menstrual, pues debido a estrés, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces este método pues se puede usar, calcula cuándo es el periodo y cuándo es la ovulación, y 3 días antes y 3 días después pues no mantener relaciones sexuales, es básicamente lo que consiste. Otro método que tampoco es muy fiable es el método de la temperatura basal. También lo hemos visto anteriormente, y es que cuando va el periodo de la ovulación, tras la ovulación, la temperatura corporal de la mujer aumenta un poco, aumenta entre 0,2 y 0,5 grados, y se mantiene esa temperatura un poco más alta durante 15 días. Bueno, este método tampoco es seguro, pues porque es una variación de temperatura corporal muy baja, entonces entre 37 y 37,2, pues esa variación, pues puedes pensar que es porque estás ovulando, puedes pensar pues porque tienes un poquito más de fiebre, entonces en principio hay muchos factores que podrían producir fiebre o aumento de temperatura, y entonces pues que no es fiebre realmente, lo que tiene es un poquito más de temperatura corporal. Entonces pues esto no serviría de mucho, ¿no? Pero podría ser un método que te ayude a calcular cuándo está la ovulación. El método Billings pues también es un método también muy poco seguro, y se trata de un método, como pone aquí, inseguro, porque se averigua el momento de la ovulación observando los cambios en el flujo vaginal, ¿no?, que procede del cuello del útero. Entonces hay que auscultar y ver cómo es ese flujo, y si el flujo es un poco más espeso, pues entonces indicaría que está ovulando en ese momento. Entonces pues esto tampoco es un método muy fiable para calcular cuándo se está ovulando, y entonces porque la consistencia del flujo vaginal pues puede cambiar debido a infecciones, estrés, etcétera. Bueno, pues tenemos de momento ya visto 3 métodos, que ninguno es completamente fiable. Pues bueno, el cuarto, el método sintométrico, pues un poco lo que hace es una combinación de los 3 anteriores, ¿no? Pues miraríamos la temperatura, miraríamos el flujo, el cervical, y calcularíamos los días fértiles contando desde las reglas, etcétera. Entonces, si con las 3 cosas llega a la conclusión de que en ese momento estás ovulando, pues en ese momento, pues si no quieres tener un hijo, pues no deberías mantener relaciones. Y si lo que quieres es tener un hijo, pues entonces sí deberías de tener relaciones en ese momento, porque es cuando el óvulo está preparado. Y ya por último, es otro método también natural, que el coitus interruptus, que consiste en extraer el pene de la vagina antes de la eyaculación, para evitar que el semen penetre en la vagina.
¿vale? Entonces, bueno, este método tampoco es seguro, ¿no? Ya que los líquidos preseminales, antes de la eyaculación, pues en el pene también hay unos flujos, unos fluidos que pueden contener espermatozoides. Entonces, bueno, pues puede hacer el coitus interruptus, más popularmente conocido como la marcha atrás, y que luego pues se quede embarazada esa chica, pues porque por eso, porque el líquido preseminal ya había algún espermatozoide ahí preparado. Entonces, bueno, pues todos estos métodos naturales, la única ventaja que tienen es que no requieren control médico, no tienen efectos secundarios, y pueden utilizarlo personas incluso que su religión y tal pues le impida usar otros métodos que vamos a ver ahora más adelante. Todos ellos resultan poco seguros y tampoco protegen, no ofrecen ninguna protección frente a las enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Entonces son la parte buena, que no requieren control médico, no tienen efectos secundarios, etcétera, y la malo, pues porque no te protegen de coger el SIDA o coger hepatitis o cualquier otra enfermedad que te puedan transmitir, ni además protegen realmente de embarazo, pues son muy poco fiables. Bueno, pues vamos a ver otros métodos anticonceptivos que sí que tienen una mayor fiabilidad, que son los anticonceptivos artificiales, ¿vale? Estos métodos anticonceptivos, pues, también hay dos grupos, que serían los métodos de barrera y métodos químicos. Los métodos de barrera son aquellos que ponen obstáculos para que los espermatozoides no puedan llegar hasta el óvulo, ¿vale? Eso es una barrera que impediría al espermatozoide llegar hasta las trompas de falopio, que es donde estaría el óvulo esperando. El más común, el condón o preservativo masculino, ¿no? Que es una funda de látex que se pone en el pene y digamos pues ahí queda el semen eyaculado y no podría llegar hasta las trompas de falopio, ¿no? Porque quedaría dentro de esa bolsa. Bueno, pues este método es un método seguro y además protege de las enfermedades de transmisión sexual, protege del SIDA, protege de la hepatitis, ¿vale? Aunque no sea 100% efectivo su protección, pero sí que es bastante más que no usar nada, ¿vale? Entonces, uno de los métodos más populares. El preservativo femenino es análogo al otro, al preservativo masculino, pero digamos es una bolsa que se coloca en el interior de la vagina y bueno, pues impide también lo mismo, que los espermatozoides puedan llegar hasta el útero. Es un método también que protege de las enfermedades, ¿no? Porque es exactamente igual, este es para el pene y este es para la vagina, y es un método también muy seguro. El diafragma es como un capuchón de goma, Bueno, ahora tenemos aquí abajo unas imágenes, el diafragma sería este de aquí, ¿no? ¿Vale? Diafragma es un capuchón de goma que se coloca a la entrada del útero, al fondo de la vagina, y ese diafragma, con su anilla, digamos, que lleva al exterior, pues impide que los espermatozoides puedan pasar. ¿Qué tiene? No protege, ¿no? Porque solamente es una especie de arandela que se pone al fondo de la vagina, un tapón que va a tapar, y no es como el condón que cubre todo el pene, y entonces ya hay menos contacto entre el pene y la vagina, ¿no? Entonces por eso no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, pero sí es seguro porque impide el paso de los espermatozoides hacia el útero, y por lo tanto si no pueden llegar hasta el útero no podrán llegar hasta las trompas de falopio. El DIU es un dispositivo que las siglas significan dispositivo intrauterino. Es un dispositivo que se coloca dentro del útero. El diafragma se coloca al final, ¿no?, a la entrada del útero, al final de la vagina, pero el DIU se coloca dentro del útero. Tiene forma de T, con un brazo que iría hacia cada uno de las trompas de falopio. En la parte tiene cobre, ¿no? Ese es tóxico para los espermatozoides y impide que se forme el feto, ¿no? Entonces este método es muy seguro, pero no protege, ¿no? Porque digamos hay completo contacto entre el pene y la vagina durante las relaciones sexuales, y entonces pueden los virus pasar de un cuerpo al otro. Bueno, entonces, tanto los preservativos masculinos como los femeninos sí protegen de las enfermedades de transmisión sexual, pero los diafragmas y el DIU no, ¿vale?
El DIU, pues si aquí vemos la imagen, sería este, ¿no? Esto sería el útero. Aquí estaría, se colocaría en esta parte, se colocaría el diafragma en la parte de entrada. Bueno, si optamos por el DIU, es un dispositivo de plástico que lleva cobre y al colocarse de esta forma dentro del útero, pues ya no va a desarrollarse el embrión en el útero de esa mujer. Bueno, pues estos serían los métodos que son de barrera, ¿vale? Y ahora vamos a ver los métodos químicos. Métodos químicos consisten en productos químicos que van a impedir en algunos casos que la ovulación o que los espermatozoides lleguen hasta las trompas de falopio. El primero que tenemos son los geles y líquidos espermicidas, ¿no? Son sustancias que se aplican a la vagina y destruyen los espermatozoides, ¿no? Bueno, pues no son muy seguros. Una seguridad media, no es 100% efectivo esos geles, y tampoco protegen nada, digamos, de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, bueno, es como un poco de más tranquilidad o seguridad, pero la seguridad no es 100%, ¿no? Es mucho más seguro un preservativo que usar geles espermicidas. Contraceptivos hormonales, se basan en tomar una serie de hormonas femeninas que en principio alteran el ciclo de la ovulación, ¿no? Realmente impiden la ovulación. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, sería tomar una hormona que sería la progesterona, que haría pensar al cuerpo de la mujer que está gestando ya, y entonces se interrumpe la ovulación, ¿vale? Entonces digamos, las mujeres que toman los contraceptivos hormonales dejan de tener la regla, y bueno, pues hay de varias presentaciones. Se pueden coger mediante píldoras diarias o parches, que serían semanales, o inyecciones, ¿no? Es un método que no protege de transmisión de enfermedades sexuales, porque no necesitaríamos usar ninguna funda ni nada, ya digamos, no va a haber óvulos esperando a los espermatozoides, pero a cambio sí es un método seguro, ¿no? Porque en el momento que estamos tomando esa hormona, el ciclo ovárico, el ciclo se va a suspender. Y luego también existe una píldora que se llama la píldora del día siguiente, que es un cóctel de hormonas muy fuerte, que lo que provoca es la expulsión del feto, si es que se ha llegado a producir, ¿vale? El cigoto. Bueno, en realidad no es un método anticonceptivo, sino que es un método digamos, casi de aborto, digamos, porque digamos lo que haría es, si se ha producido la fecundación, pues se interrumpiría por ese cóctel tan extremo de hormonas. No protege de las enfermedades de transmisión sexual, es seguro, pero no se debe abusar es solamente de manera excepcional, ya que tiene efectos secundarios para la mujer, dado la gran cantidad de hormonas que contiene. Bueno, tanto los anticonceptivos hormonales como la píldora del día siguiente, etcétera, requieren el control del médico, ¿no? ¿Vale? Eso es una de las cosas, ¿no? Que los espermicidas se pueden usar sin ese control médico. Y ya por último, pues si queremos que no tener hijos ya sea de algo definitivo, pues podemos usar métodos quirúrgicos. Los métodos quirúrgicos son intervenciones que no son muy complejas, que impiden la fertilidad de forma definitiva, ¿no? Entre ellas tenemos la ligadura de trompas. La ligadura de trompas sería esto que tenemos en esta imagen, ¿no? Poner como unas anillas, ¿no? Una especie de pinza que va a estrangular la trompa de falopio, y ya los espermatozoides no van a poder subir hasta ese punto, ¿vale? Entonces es un método muy seguro, y no protege de la enfermedad de transmisión sexual. Bueno, que requiere pues someterse a esa intervención, ¿no? Porque para llegar hasta donde la parte de las trompas de falopio, pues habría que hacer una pequeña incisión y con la paroscopia pues instalar esa pinza ahí en la trompa. Y eso sería para las mujeres. En caso de los hombres, la vasectomía, lo que se hace es cortar los conductos deferentes, ¿no? Recordar que, si vemos por aquí el dibujo,
del testículo salía un conducto, ¿no? Después del epidídimo, que se llama conducto deferente. Entonces la vasectomía lo que hacen es una intervención muy sencilla, que cortan ese conducto y ya los espermatozoides pues no van a salir al exterior, ¿vale? Entonces también es un método muy seguro, pero claro, si mantenemos relaciones sexuales con una persona que esté infectada de alguno de los virus o bacterias que hemos visto anteriormente, pues vamos a contraer la enfermedad, ya que no tenemos ninguna funda protectora, ¿no? En principio, recientemente estos métodos, aunque son definitivos, recientemente pues se ha visto que se puede, digamos, como volver a conectar ese conducto que se había cortado, y podríamos volver a ser fértiles. Bueno, pues aquí tenemos unos dibujos, ¿no?, de los distintos métodos anticonceptivos. El preservativo femenino pues normalmente no es tan popular como el preservativo masculino. Los geles, el método Gino, que sería controlar los días fértiles, el diafragma, la ligadura de trompa, el DIU, la píldora del día después, ¿no?, una sola pastilla que tendría todas las hormonas, un montón de hormonas para producir ese, digamos, que baje el periodo en ese mismo día, etcétera. Bueno, pues a veces todo esto que hemos estado viendo son métodos para evitar quedar embarazados o tener un bebé. Vamos a ver ahora si lo que necesitamos es lo contrario, queremos tener un hijo y de manera espontánea o natural no se produce el embarazo. Pues hay una serie de técnicas que se llaman técnicas de reproducción asistida, ¿no? Las técnicas de reproducción asistida, pues las más normales son la fecundación, la inseminación artificial y la fecundación in vitro, ¿vale? La inseminación artificial, la más sencilla de todas, es un tratamiento muy sencillo y solamente consiste en introducir los espermatozoides en la vagina, ¿no?, o en el útero, y se hace mediante una cánula, ¿no?, mediante una especie de cánula especial, y se introducen los espermatozoides que se han tratado previamente o seleccionado previamente, y ya, digamos, ellos solos tendrían que llegar hasta la trompa de falopio y fecundar, ¿vale? Los pasos serían estimulación del ovario para desarrollar el óvulo, preparación del semen en el laboratorio, y luego ya introducir ese semen con una cánula en el útero de la mujer. Algo más complejo es la fecundación in vitro, ¿no? Si este método no es útil porque hay algún otro problema, pues entonces se puede usar la fecundación in vitro. La fecundación in vitro consiste, como viene aquí en el esquema, en poner en contacto el óvulo y el espermatozoide, no dentro del cuerpo de la mujer, sino en un laboratorio, ¿no? Y digamos, pues hay dos tipos de fecundación in vitro: la convencional, que se pone en contacto el óvulo y el espermatozoide de alguna manera, ¿vale?, para que tenga la fecundación por sí sola. Pero hay una fecundación in vitro que se selecciona el espermatozoide para que, ya por ejemplo, evitar algún tipo de enfermedad hereditaria, etcétera, ¿no? Y ese espermatozoide seleccionado ya se introduce directamente mediante una aguja en el propio óvulo, ¿vale? Esa técnica es un poco más compleja, pero bueno, podría usarse en el caso de que queramos evitar algún tipo de enfermedad genética, y podría seleccionar el espermatozoide que no tuviera ese defecto genético. Bueno, pues esto es todo lo que vamos a hablar en este vídeo. En el próximo ya hablaremos de la transmisión de los caracteres y la herencia genética.